Hola estimados y estimadas estudiantes, les saluda afectuosamente su profesor de lenguaje Claudio Fernández. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos. También espero que estén realizando sus actividades que estamos preparando sus profesores y profesoras, y además cargándolas en la plataforma para que podamos retroalimentarlas a tiempo. Esta semana, en séptimo básico en lengua y literatura, tenemos nuestra primera clase de esta nueva unidad que tiene como título El romancero y la poesía popular. Nuestro objetivo de aprendizaje de esta semana será leer reflexivamente un romance conociendo su estructura. Muy bien, pero primero recordemos como siempre lo que vimos en la última clase. Estuvimos analizando y comparando textos leídos que aborden el tema de la identidad de dos formas diferentes. Muy bien, estuvimos leyendo en la última clase el texto Piel de asno y nosotros en la siguiente actividad lo comparábamos con el texto que leímos la clase anterior que tenía como título El otro yo. Y en la parte número 3 teníamos que responder en tu cuaderno las siguientes preguntas acerca del relato leído. Primero, ¿qué importancia tenía para la historia la muerte de la madre de la joven princesa? Nombrando dos acontecimientos que se desencadenan a partir de este hecho, es decir, dos acontecimientos que fueran consecuencia de la muerte de la madre de la joven. Por lo tanto, primero teníamos que su padre quería casarse con su hija porque lo presionaban los demás nobles. Y teníamos también que la princesa huía de su padre debido a ello. Después teníamos qué cambio se producía en el príncipe luego de ver a Piel de asno en la cocina. ¿Qué era lo que le pasaba? Que se enamoraba de la muchacha y se enfermaba de amor. Muy bien. Luego, cómo se desarrollaba el tema de la identidad en esta historia, justificando con un ejemplo del texto. Yo puse acá que la princesa tiene que ocultar su identidad para poder salvarse de los deseos antinaturales de su padre. Luego, en la D, decía, ¿en qué época histórica crees que se ambienta este relato? Nombrando dos características de esta época que se observen en el texto. Yo puse que se ambientaba en alguna época antigua, donde me fijé primero en que existían reyes y princesas y segundo que los casamientos estaban arreglados. Y la pregunta que decía acá, pensando en la época que se ambienta la historia, responde, ¿por qué crees que la joven tuvo que huir para no casarse con su padre? Y la respuesta era, porque en ese tiempo los hombres como ese rey mandaban y podían obligar a la niña a cumplir con los deseos de éste. Luego teníamos el siguiente cuadro, donde teníamos que comparar las narraciones de Piel de asno y del otro yo. Muy bien, primero teníamos que comparar a través de la época en que se ambientaba la historia. Nosotros ya dijimos que Piel de asno se ambientaba en alguna época antigua. En cambio, el otro yo, nosotros podíamos reconocerlo más en la actualidad. ¿Cuáles eran las características físicas y psicológicas de los personajes principales? Por el lado de Piel de asno teníamos que las físicas era que era hermosa, pelo rubio, y las psicológicas era que era tímida y astuta o inteligente. En el otro yo, las características de Armando Corrientes era que físicamente era una persona común y corriente, ¿cierto? Pero se veía fuerte y saludable. Y sus características psicológicas eran que era inseguro, melancólico y también tímido. ¿Cuál era la forma en que se presentaba el tema de la identidad en ambos personajes? En el caso de Piel de asno, ella cambiaba de identidad para que no la reconocieran y así no se casara con su padre. En cambio, en el caso de Armando, nosotros teníamos que él se avergonzaba de ser él mismo y trataba de ocultar su identidad creando su otro yo para que no se sintiera incómodo frente a sus amigos. El ejemplo del texto sobre el modo en que se presentaba el tema de la identidad en ambos personajes, en el caso de Piel de asno, decía, para desaparecer, la piel de asno será un disfraz formidable. Cuando te metas dentro de ella, nadie creerá que alguien tan hermoso puede estar oculto en algo tan espantoso. Muy bien. Y en el otro yo decía, al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. ¿Cuál era la forma en la que se resolvía el tema de la identidad en ambos textos? En el caso de Piel de asno, nosotros teníamos que la princesa revelaba su identidad y se casaba con el príncipe, y finalmente el rey la reconocía y le pedía perdón por lo que hacía. Y en el caso del otro yo, nosotros teníamos que Armando se daba cuenta que al intentar ser como su otro yo, perdía su verdadera personalidad. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de ambos textos y los contenidos que veremos en la clase del día de hoy. Primero veremos qué es el género lírico, para luego
ver qué es la lira popular en Chile. Y finalmente ver un ejemplo de romance, que será el texto que nosotros veremos de la lira popular. El género lírico, para empezar, son todas aquellas obras literarias cuyo objeto es expresar sentimientos. Esta es la característica principal de las obras líricas, que expresan sentimientos, emociones o estados de ánimo a través del embellecimiento del lenguaje. Fíjate muy bien, porque las canciones, los trabalenguas, las adivinanzas y los refranes son los ejemplos más cotidianos que tenemos de textos líricos. Cada vez que jugamos con el lenguaje estamos haciendo de alguna forma poesía. Tenemos aquí, por ejemplo, una adivinanza. Aquí también tenemos un refrán. Y acá tenemos también un trabalenguas. Intenta practicarlos en tu casa. ¿Quién es el que expresa entonces los sentimientos dentro de un poema? No es el escritor, sino que es el hablante lírico. Es quien habla en el poema. Es como el narrador de los textos narrativos, pero en este caso es el hablante lírico en los textos líricos. Es distinto, como dijimos, al escritor o al poeta. Y dentro del género lírico nosotros siempre encontramos los siguientes elementos que son los más importantes. Primero tenemos al hablante lírico, que dijimos que no era igual al autor, y él o ella es el que expresa los sentimientos en el poema relacionado con un objeto lírico. Este objeto lírico es la persona, el ser, el objeto, o también puede ser una situación que provoca sentimientos en el poeta, y hacia él es el que son expresados por el hablante lírico creado. Y el motivo lírico, que nosotros lo identificamos siempre con un sentimiento predominante, muy bien, tenemos como ejemplos de motivos líricos el amor, el desengaño, la alegría, la tristeza, entre muchos otros sentimientos. Las partes de un poema, nosotros ya las sabemos, pero conviene recordarlas. Recuerda que un poema es una composición poética que se forma en estrofas y versos. Muy bien, primero tenemos el título del poema y abajito tenemos al autor entre paréntesis. Luego tenemos cada una de las líneas del poema, que se llaman versos. Y cada uno de los versos puede tener o no tener rima, que es la coincidencia en el sonido final de los versos. Y cuando nosotros juntamos varios versos, tenemos una estrofa o el conjunto de versos. ¿Qué es la lira popular? La lira popular se llamó así a los pliegos de poesía en décimas, ojo con esto, que son las décimas, ya lo vamos a ver a continuación, que se imprimían y se difundían por Chile y parte de Latinoamérica desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX. Aquí tenemos algunos ejemplos de los pliegos tradicionales de la lira popular. Los artistas vendían estos pliegos por medio de cánticos o gritos en las calles y los lugares públicos de las ciudades, y los colgaban de una cuerda atada entre los postes o los árboles, y por eso también les decían la literatura de cordel, porque estaban colgados, ¿cierto? Y esta poesía tomó un carácter narrativo o poesía narrativa, es decir, contaba una historia al mismo tiempo, que era representativo de la realidad del país y que retrataba vivencias personales, hechos noticiosos vinculados al pueblo, al gobierno o también a la contingencia. Se sabe también que en estos poemas se podían encontrar motivos religiosos, canciones de la época, cantos, payas, cuecas, décimas y romances, que será el tipo de texto que nosotros veremos el día de hoy. Un ejemplo de romance, y el que leeremos el día de hoy se llama Romance de la Niña Negra, que es de Luis Jané. Fíjense muy bien en los versos porque cada uno de estos debe cumplir ciertas condiciones que son características de los romances. Muy bien, tenemos que tener primero reglas para el conteo de sílabas. Tenemos la primera regla, que se llama la sinalefa, que si una palabra termina en vocal y la siguiente también empieza con una, se funden las sílabas a que pertenecen ambas vocales y se cuentan como una sola. Por ejemplo, en los siguientes versos tenemos sinalefa, porque hay palabras que terminan en una vocal y la siguiente también comienza con una, por lo tanto aquí se cuenta una sola sílaba. Y si ustedes se fijan, cada uno de los versos del romance tiene 8 sílabas. Vayan contándolas. Luego tenemos la siguiente regla para el conteo de sílabas. Si la última palabra es aguda, es decir, se carga la voz en la última sílaba, el verso debe tener una sílaba menos. Si la última palabra es esdrújula, el verso debe tener una sílaba más. En cambio, cuando son graves o llanas las palabras, se cuentan normalmente. Aquí tenemos un ejemplo de cuando la palabra última del verso es esdrújula. Si ustedes las cuentan, se van a dar cuenta que son 7 sílabas, pero como esta palabra es esdrújula, se le agrega finalmente otra sílaba al verso.
y todos quedan entonces octosílabos o de 8 sílabas. Si se fijan, en los romances nosotros tenemos que los versos pares tienen rima asonante, muy bien, es decir, solamente coinciden las vocales, y en los versos impares nosotros tenemos que tienen rima libre. Ya veremos más adelante los tipos de rima. Y en la guía de esta semana, que tiene como título El romance de la niña negra, que es el título del romance que veremos el día de hoy, ¿cierto? Tenemos, como dijimos anteriormente, el objetivo de la clase, que es leer reflexivamente un romance conociendo su estructura, los objetivos de aprendizaje, y aquí al comienzo los invito a reflexionar y discutir con algún adulto a partir de las siguientes preguntas. Muy bien, cada una de estas preguntas apuntan al tema de la inclusión. Y a continuación tenemos el romance de la niña negra que ya leímos, ¿cierto? Primero te pido subrayar las palabras o los versos que consideres más importantes dentro del poema. Presta mucha atención de lo que trata. Luego te pido elaborar 3 preguntas con sus respuestas para que puedan ser contestadas a partir del relato. Y en la siguiente actividad te pido que busques en el diccionario o en internet la definición de las siguientes palabras y luego crea una oración con ellas. En la pregunta número 4 te pido que respondas las siguientes preguntas de comprensión acerca del romance leído. Presta mucha atención acerca de qué trata cada una de estas preguntas. Y aquí en el cierre te invito, como siempre, a autoevaluar tu aprendizaje asignándole 1, 2 o 3 puntos a cada uno de los indicadores de evaluación de la clase. Al final puedes sumar todo su puntaje y eso te va a dar un indicador de más o menos cómo estuviste respondiendo tu actividad. Y finalmente, en la actividad de autoaprendizaje de esta semana, te invito a la página 142 de tu texto de lengua y literatura, donde encontrarás las diferencias entre los romances y las décimas, en una actividad que tiene como título Ruta por la voz popular. Y aquí tenemos la diferencia entre los conceptos claves de los romances y las décimas. Muy bien, para que puedas diferenciarlas. Estos dos fueron los tipos de textos más populares dentro de lo que es la lira popular. Finalmente, y como siempre, te invito a autoevaluar tu aprendizaje explicando cómo te sentiste desarrollando la actividad. Si te sentiste bien o si por el contrario a lo mejor no te gustó tanto, puedes expresarlo en esta pregunta. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y qué fue lo que te pareció más difícil y por qué? Y para eso, y como siempre, te pido que te fijes en el tiempo que necesitaste para desarrollar toda la actividad o cada una de sus partes. Y recuerda que si tienes alguna duda o consulta, puedes escribir a mi correo electrónico que aparece acá en pantalla. Si no tienes tu texto escolar para desarrollar la actividad de autoaprendizaje, puedes encontrarlo en la página del colegio en el siguiente menú. Recuerda visitar nuestra página para que puedas ir descargando tus actividades, así como también puedas ir cargando las que ya has realizado, para que nosotros las vayamos corrigiendo. Y recuerda que acá también está el WhatsApp institucional para que puedas escribir si es que tienes alguna duda o consulta, ya sea de forma interna o también a nuestro grupo de la asignatura. Eso ha sido todo por esta semana. Cuídate mucho, que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima.